llegar y ver sus cositas, de verlo acá, que ya que gatear, que caminar, pero saber que por dentro está esa herida que nunca va a sanar. Yo me acuesto y todo se me viene a la mente. Todo me lo arrebataron y aún así sí con la espera de que alguien me dé una explicación de todo lo que pasó. Séptimo Día llegó hasta la provincia de Ubaté, en Cundinamarca, para investigar un tema muy grave y alarmante. 8 casos los que hemos tenido que atender de fallecimiento de niños en la provincia de Ubaté. Lo que han tenido en común es que han sido recibidos en el Hospital El Salvador de Ubaté. Conocimos el drama que viven 4 de las familias que perdieron a sus hijos. Yo puse mi posición de parto, me cogí duro. Cuando ella me dice, no pujes, no pujes, y vino, me realizó el tacto, claro, ya el bebé estaba, yo creo que 100% por fuera. Ponle que si yo bajo y vuelvo y sube el bebé, con popó en su naricita, con popó en su garganta, ¿cómo respirar? Según las denuncias, la muerte de esos niños se hubiera podido evitar. Buscamos las razones. Los pediatras no tienen las imágenes diagnósticas, a veces no tienen los medicamentos. Buenas noches. Esta noche ustedes conocerán el dramático caso de un grupo de familias que hoy lloran la pérdida de sus hijos. Los padres de estos bebés aseguran que sus hijos estaban sanos y aún no comprenden cómo y por qué murieron. Ellos afirman que estas muertes se hubieran podido evitar. Todos los bebés fallecidos fueron atendidos en el Hospital El Salvador de Ubaté, Cundinamarca, entre septiembre del año 2022 y mayo del año 2023. Cuando Séptimo Día se enteró que todas estas tragedias familiares sucedieron en el mismo hospital, decidimos investigar. Esta noche, Paola Bermúdez nos presenta su investigación. Angie Natalie, María Constanza, Caterine y Edwin son los papás de Tiago, Enricael, Lian David e Ian Nicolás. Sus hijos llegaron a este mundo, pero se fueron muy pronto. Uno de ellos solo duró unos minutos vivo. Otros 2 sobrevivieron algunos días y uno más falleció a sus 3 añitos. Los casos de estos 4 niños tienen algo en común. Todos, según sus papás, fueron conocidos aquí en el Hospital El Salvador de Ubaté. Y todos ocurrieron entre septiembre de 2022 y mayo de 2023. Séptimo Día conoció que además de estos 4 niños, otros 4 fallecieron también en el último año. En todos los casos, los papás coinciden en manifestar que sus hijos murieron como consecuencia de diagnósticos erróneos e inoportunos, o por procedimientos que consideran equivocados, y que fueron realizados en el Hospital El Salvador de Ubaté. Angie Natalie y Alejandro son una joven pareja ubatense que vive en el centro del municipio. Ella, de 22 años, se había dedicado al hogar y él, de 18, es transportador de carga pesada. En abril de este año se convertirían en padres por primera vez. Todos estaban felices, ansiosos porque pues el primer hijo, nieto, sobrino. Yo era un hombre muy feliz, lo más lindo que he podido tener en mi vida. El embarazo de su primogénito transcurrió, dicen, de forma tranquila. Los 3 primeros meses pagué los controles porque pues queríamos asegurar que todo estuviera bien. De los 4 meses hacia arriba, ya con mi nueva EPS, ya comencé los controles y todo estaba bien.
Igual ocurrió con María Constanza Murcia, quien esperaba la llegada de su segundo hijo, también para abril de este año. ¿Cómo fueron esos 9 meses de embarazo? Yo trataba de cuidarme, de estar pendiente que mis controles, que todo estuviera bien, tratar de como irle comprando las cositas, de ir como alistando, todo normal. Ella, una trabajadora del campo de 26 años, radicada en la vereda San José de Carmen de Carupa, y su esposo Bernabé Castañeda, un agricultor de 37 años, ya habían sido papás. Jamie es su hija mayor. Ese día era mi cumpleaños. Fue un súper regalo. Hace un año, mi hija cumple en septiembre y yo dije, de regalo, como ella quería un hermanito, le voy a dar una nota diciéndole que estoy embarazada. Caterine Alarcón, de 32 años y administradora de una tienda agrícola en Carupa, y su esposo Carlos Nieto, de 29 años, conductor de una tractomula, esperaban a su tercer hijo. Ella también afirma que su embarazo fue normal. Una última ecografía me la realicé el 24 de septiembre del año pasado. Todo perfecto. Anhelaba que llegara septiembre de 2022, la fecha en la que se esperaba el nacimiento de Lian David. Era mi monito porque lo veíamos en las ecografías, la misma cara de mi esposo, los mismos rasgos de él, de mi segundo hijo. Edwin Cuevas, un vigilante de una mina de carbón de 37 años, y Cindy Stephanie Villamil, un ayudante de construcción de 30 años, ambos radicados en el casco urbano de Ubaté, llevan 11 años de unión. Tenían 2 hijos, uno de ellos era Ian Nicolás. Para ellos, igualmente, todo era normal. Él fue un niño muy sano, sus controles de crecimiento, sus cosas, muy sano. Todas estas personas fueron atendidas en El Salvador, un hospital público del departamento de Cundinamarca, de segundo nivel, con más de 100 años de historia, que funciona para los 10 municipios que conforman la provincia de Ubaté. En septiembre del año pasado, la historia de estas 4 familias empezó a cambiar. Carmen de Carupa tiene aproximadamente 10.600 habitantes. Un gran porcentaje de las mamás de este municipio se desplazan hasta el Hospital El Salvador para tener a sus bebés. Una de ellas fue Caterine Alarcón, quien el 27 de octubre de 2022 viajó hasta Ubaté para dar a luz a su pequeño Lian David. Puse mi posición de parto, me cogí duro. Cuando ella me dice, no pujes, y vino y me realizó el tacto, claro, ya el bebé estaba, yo creo que 100% por fuera, me devuelve el pujo. O sea, ponle que si yo bajo y vuelve y sube el bebé, con popó en su naricita, con popó en su garganta, ¿cómo respirar? Llegó la pediatra y ella me dijo, mamita, lo que pasa es que el bebé no aguantó. No porque le hicieron reanimación, porque tenían que entubarlo. Y el hospital no contaba con el tubo para él. Su hijo, indica, falleció minutos después de nacer. Lo mismo, expresa Angie Natalie, le ocurrió a ella 6 meses después. En abril de 2023 llegó al hospital El Salvador para tener a su hijo Tiago. Les decía que por favor me ayudaran, que ya no podía más con el dolor. Y lo único que tenía era unas practicantes y me decía que me callara, que no pujara. Sandra Espitia es la suegra de ella. Dice que fue testigo de todo lo que pasó el día de su nacimiento. Le abrí las piernas y ya se le veía el cabello al bebé. En el momento le dije, mamita, puja, 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 que ya viene Tiago, puja, puja. En el momento llegó 2 enfermeras, me dijeron, mamá, ¿por qué la hace pujar? Hágame el favor y se me sale, no la haga pujar porque no ha llegado el doctor. El niño nació muy moradito, que el niño sufrió fue una asfixia perinatal. O sea, le faltó oxígeno al cerebro.
salió el doctor y dijo, vamos a remitir el bebé para Bogotá, porque no contamos con los aparatos acá en UBAT. La ambulancia se apagó 3 veces en el camino y el niño llegó con sus neuronas quemaditas y llegó muy malito a Bogotá. Su bebé falleció el 4 de abril de 2023. María Constanza también tuvo a su hijo en el Hospital El Salvador el 19 de abril de este año. Su drama, asegura, comenzó a los pocos días en su casa, cuando advirtió que el bebé orinaba con sangre. Entonces, el 26 de abril, decidió llevarlo nuevamente al hospital. Me dice la doctora que no tiene un pesabebé. Me pesa y después me alcanza el bebé. Y me dice su bebé pesa 3.500. Y le muestro una foto del pañal y ella ve el pañal del bebé cómo estaba. Y lo revisó todo. Me dice que está un poquito amarillo, que me tocaba darle más el sol o que sí podía colocarle un bombillo rojo en la habitación donde él dormía. Pero un par de días después, el bebé no mejoraba. María Constanza acudió otra vez al Hospital El Salvador. Ese día, dice ella, estando en urgencias, el pequeño convulsionó varias veces. Le aplicaron anticonvulsivos. Ya me dijeron que lo iban a remitir para Soacha. Pero cuando llegó al hospital de Soacha ya no había mucho que hacer para salvar la vida del bebé. Allí estuvo hospitalizado hasta el 25 de mayo con daños que se habían causado en diferentes órganos del cuerpo y con un concepto que se plasmó en su historia clínica y que se resume como paciente en pésimas condiciones generales. Yo veía que él se me estaba yendo ya. Y nos dijeron, los doctores dieron, no papitos, increíble que él ya está, despíanse. Nos dijeron las doctoras, no, ya, él se murió. El bebé falleció el 25 de mayo de 2023, dice ella, porque en el Hospital El Salvador se demoraron primero en hospitalizarlo y en hacerle las pruebas necesarias para diagnosticar acertadamente lo que le pasaba a su hijo. Y segundo, porque, señala, se retardaron en tomar la decisión de remitirlo a otro hospital. Edwin y Cindy Stephanie también responsabilizan al Hospital El Salvador por la muerte de su hijo. El 10 de marzo de este año empezó, dice Edwin, su suplicio. Él entró al Hospital El Salvador por urgencias. Le dieron acetaminofén, le dieron sueros orales que para mantenerlo hidratado. Y le dieron salida. Sin embargo, el niño, dicen sus papás, continuó presentando fiebre y dolor de cabeza. El 31 de marzo tocó volverlo a ingresar por urgencias. Con dolor de estómago, dolor de cabeza, dolor de oído. Le dieron acetaminofén, salió como a la 1 de la tarde. 2 días después, Edwin asegura que tuvieron que llevar al niño por tercera vez a urgencias del Hospital El Salvador. Esta vez, refiere, decidieron mandarlo en ambulancia a otro hospital, como se registró en su historia clínica del día 2 de abril a las 19:30, donde además se deja constancia que estando allí y antes del traslado, Ian Nicolás presentó un paro cardiorrespiratorio. Tomaron la decisión tarde en remitirlo, tomaron la decisión tarde en atenderlo, porque desde el primer momento que vieron que él entró con esas fiebres altas, tuvieron que haberle hecho algún manejo para poderle bajar la fiebre, para que él no hubiera entrado en esa convulsión. Ian Nicolás murió el 5 de abril de 2023. El 12 de abril de este año, Edwin organizó una marcha para pedir explicaciones al Hospital El Salvador por la muerte de su hijo. Ese día, la familia de Tiago se unió al enterarse que su bebé no era el único fallecido en forma, según ellos, cuestionable. A partir de ese día se empezaron a conocer los otros casos.
Rosa Rodríguez es una líder social en la provincia de Ubaté. 8 casos los que hemos tenido que atender de fallecimiento de niños en la provincia de Ubaté. Lo que han tenido en común es que han sido recibidos en el Hospital El Salvador de Ubaté. Cuando las familias se dieron cuenta que sus hijos no eran los únicos niños muertos, empezaron a investigar. Todos aseguran que advirtieron algo alarmante, que las muertes de sus bebés se habían podido evitar. ¿De qué manera? Ustedes lo sabrán a continuación. Ocho niños muertos de forma temprana en tan solo un año. Todo indica que las tragedias sucedieron por presuntas demoras y procedimientos inadecuados en el Hospital El Salvador de Ubaté. Sus padres insisten en que estas muertes se hubieran podido evitar. Séptimo Día consultó a un reconocido perito forense para analizar qué pudo haber ocurrido en estos casos. Así continúa la investigación de Paola Bermúdez. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral negligencia. Todo me lo arrebataron y aún así sigo en la espera de que alguien me dé una explicación de todo lo que pasó. ¿Cómo estaría? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el color de sus ojos? Porque no lo vi. Eso fue muy doloroso. Por dentro está esa herida que nunca va a sanar. Destrozados y frustrados. Ese es el sentimiento que viven ellos luego de perder a sus hijos entre septiembre de 2022 y mayo de 2023, según relatan por demoras y malos procedimientos en el Hospital El Salvador, que sirve a la provincia de Ubaté, en Cundinamarca. Pero los papás de los niños fallecidos no son los únicos que denuncian presuntas irregularidades en el Hospital El Salvador de Ubaté. Aquí aseguran faltan equipos para diagnósticos, insumos, medicamentos y hasta profesionales. Herramientas y condiciones que si hubieran existido en el momento en que se presentaron los casos denunciados por Angie Natalie, María Constanza, Caterine y Edwin, habrían evitado la muerte de sus hijos según ellos. ¿Será que es así? Carlos Valdés fue director de Medicina Legal y es perito forense hace más de 35 años. Séptimo Día analizó junto con él cada una de las denuncias. Con respecto al caso de Tiago, el hijo de Angie Natalie y Alejandro, quien nació el 27 de marzo de 2023 en el Hospital El Salvador de Ubaté, se pudo establecer que según esta ecografía fechada 5 días atrás, el bebé tenía un crecimiento acorde a la edad gestacional, que el líquido amniótico estaba normal y que había bienestar fetal al momento del examen. En su caso, la demora en la atención del parto habría sido la causa del deterioro en la salud y el funcionamiento de sus órganos, lo cual lo llevó a la muerte 8 días después, el 4 de abril de 2023. Su papá insiste en que su muerte se hubiera podido evitar. Si hubiera estado el ginecólogo ahí pendiente en el parto. Es inconcebible que a una materna en su periodo de parto, estando dentro de una institución, no reciba atención profesional y que el personal de enfermería tenga que decirle que deje de pujar. El riesgo más grande que tenemos es que el niño entre en una hipoxia perinatal y eso puede llevar a la muerte del bebé. Y recuerdan que Angie, la mamá de Tiago, denunció problemas con la ambulancia que trasladaba a su hijo hasta Bogotá. La ambulancia se apagó 3 veces en el camino. En ese entonces se refería que... Séptimo Día obtuvo el testimonio de Carlos Villamil, conductor de una de las ambulancias del hospital, quien, aunque no tuvo nada que ver con este caso, sí tiene una versión que podría explicar
por qué se pudo presentar ese percance. Nos cambiaron la parte vehicular por unos furgones que no son aptos para el transporte de pacientes. Y reveló que sí es cierto que las ambulancias a veces tienen fallas. ¿Cada cuánto le pasa? No, de eso, cuando así que esto recibo turno y si veo que un carro no está funcionando, de una vez lo dejo fuera de servicio. ¿Es frecuente esta situación? A mí me ha pasado en 2 o 3 ocasiones en el último año. Los papás de Lian David, quien nació el 27 de septiembre de 2022, también consideran que su muerte se habría podido evitar. Con una ecografía, con una cesárea rápida. Katherine fue cumplida en sus controles prenatales. Su más reciente ecografía había sido realizada el 24 de septiembre, es decir, 3 días atrás del parto, y su reporte fue normal. Sin embargo, este bebé falleció unos minutos después de nacer porque se ahogó con el cordón umbilical, algo que puede suceder y que un médico con experiencia hubiera podido solucionar. Los tiempos del nacimiento guardan estricta relación con la deficiencia en aporte de oxígeno. Enric Gael, hijo de María Constanza y Bernabé, nació en el Hospital El Salvador de Ubaté el 16 de abril de 2023. Estaba perfecto, incluso fue enviado a su casa. Pero falleció 1 mes y medio después. Y así como los otros papás, ellos consideran que la muerte de su hijo se hubiera podido evitar si se le hubiera prestado atención a María Constanza cuando lo llevó a urgencias porque orinaba con sangre. De haber habido una acción rápida. Debió ser hospitalizado, debió hacérsele un diagnóstico presuntivo, porque era innegable que ahí tenía comprometido todo su sistema urinario y entonces podemos advertir que no se le prestó ese cuidado. Algo parecido ocurrió en el caso de Ian Nicolás, quien, afirma su papá, estuvo 3 veces en urgencias en el Hospital El Salvador de Ubaté, con síntomas de dolor de cabeza y fiebre, entre el 10 de marzo y el 2 de abril de 2023. Sus papás, Edwin y Cindy, están seguros de que la vida de su hijo se hubiera podido salvar. ¿Cómo? Mandándole a hacer los exámenes adecuados. Y según el doctor Valdés, la atención debió ser diferente a la que se brindó. Haciéndole un cuidado intrahospitalario con un diagnóstico presuntivo de su enfermedad. Lo que advertimos aquí nuevamente a priori es que no hubo ese diagnóstico, no hubo esa actividad de prevención del médico. Séptimo Día quiso entender por qué pasó todo esto y encontró una respuesta en el doctor William Fly, un médico cirujano que, aun cuando no estuvo involucrado directamente en los casos denunciados, trabaja en el Hospital El Salvador hace 30 años. Él nos relató varias situaciones que permiten entender que allí hay problemas que sí pueden contribuir a que haya desenlaces fatales. En tener un endoscopio, un laparoscopio, un colonoscopio, un TAC. Los pediatras no tienen las imágenes diagnósticas, a veces no tienen los medicamentos, cómo actuar en una forma oportuna y rápida, operar a ese paciente en salas de urgencias, donde no hay las condiciones de seguridad, de asepsia que merece cualquier ser humano para que lo operen. Pero ustedes vieran la ropa, para que vean los chiros que le pasan a uno. Ropa toda rota, vuelta un desastre, ¿sí? Toda manchada. No, esa vaina no es así. ¿No es que estamos operando un ser humano? Los papás de los niños fallecidos aseguran que le han reclamado al hospital por las muertes de sus hijos, pero que no han logrado una respuesta que los tranquilice. ¿Usted la ha buscado a ella directamente, a la gerente del hospital? Sí, señora. A ver, ¿qué fue lo que sucedió en ciencia cierta? ¿Por qué los médicos no actuaron como tenían que actuar? Lastimosamente, aquí yo no he tenido respuesta ni de la gerente del hospital. No hay nadie que nos diga el Hospital El Salvador, aunque sea lamenta la muerte de Nicolás. No. No he recibido respuesta ni nada. Ninguna. Estamos esperando que nos entreguen completa la historia clínica. Contrario a ellos,
Caterine, la mamá de Lian David, recibió una respuesta que la dejó desconcertada. Me respondieron pidiéndome disculpas por las molestias recibidas. Igual de aterrado quedó Edwin, el papá de Nicolás, unos días después de la muerte de su hijo. Nosotros hicimos una marcha que se llamó Marcha por la Vida. No más diagnósticos errados. No más injusticias hospitalarias. Después de esa marcha, ella sacó un comunicado diciendo que nosotros le habíamos vandalizado el hospital, donde pues hay videos por Caracol donde se evidenció que lo único que se hizo fue pegar unas bombas y unos carteles. ¡No más muertes! ¡No más muertes! ¡No más muertes! Exigiendo la respuesta de la muerte de Ian Nicolás. Ante las presuntas irregularidades, estos papás que están denunciando hoy en 7º día las muertes de sus hijos ya iniciaron procesos penales ante la Fiscalía y también han solicitado investigaciones a la Superintendencia Nacional de Salud, entidades que indicaron que están investigando los casos. La Asamblea de Cundinamarca también le hace un estricto seguimiento al Hospital El Salvador de Ubaté. En la última citación a debate de control político, su gerente Aiza Giovanna Cifuentes fue fuertemente criticada. Wilson Flores es diputado de Cundinamarca. En ese debate de control político le pedimos a la administración departamental que hiciera pues unas visitas técnicas. El informe después de esas visitas técnicas reportaron fallas en algunos equipos, falta de personal, que había unos equipos que le faltaba mantenimiento, situaciones ya muy puntuales que afectan la oportunidad y la calidad en el servicio. Edward Sarmiento es representante a la Cámara por Cundinamarca. Para él, todo lo que ha pasado se resume en una frase. Una ineficiencia administrativa de orientar mal los recursos y no enfocarse en la prestación de los servicios. Ellos también aseguran que la muerte de Tiago, Enric Gael, Lian David e Ian Nicolás se hubieran podido evitar. Si se hubiesen recibido a tiempo sus solicitudes, si se hubiesen diagnosticado a tiempo, si hubiese habido una capacidad instalada que la debe tener el hospital, si administrativamente no hubiese habido trabas para el acceso a los servicios médicos que requerían y sobre todo si la negligencia no fuese el común denominador de la prestación de los servicios en el Hospital Salvador de Ubaté. Por los supuestos errores y demoras en la atención y los procedimientos en el Hospital El Salvador de Ubaté, los papás de los niños fallecidos señalan a la gerente de esa institución, Aiza Giovanna Cifuentes Beltrán, una odontóloga nacida en Villeta, Cundinamarca, especialista en administración hospitalaria y magíster en administración de empresas de salud. 7º día la buscó. ¿Qué respondió ante todos los cuestionamientos? Venimos a buscar a la doctora Aiza Giovanna Cifuentes. Sí, ¿de parte de quién dice? Paola Bermúdez de 7º día. Ya regresamos. Cuando regresemos, ustedes conocerán cuál fue la respuesta de Aiza Giovanna Cifuentes, la gerente del Hospital El Salvador de Ubaté, frente a las denuncias presentadas a 7º día. Ya regresamos. A mitad de camino se acabó el oxígeno. Y ahí fue donde el niño empezó como, mami, no me quiero morir, ayúdame. Séptimo Día conoció que esta no es la primera vez que Aiza Giovanna Cifuentes es cuestionada por la muerte de un menor de edad por la supuesta ineficiencia de un hospital a su cargo. A continuación, ustedes conocerán la denuncia de otra madre que señala a esta misma gerente en el caso de su hijo fallecido en 2018. Pero ante todas estas denuncias de las familias de los menores fallecidos, ¿qué responde la Gobernación de Cundinamarca, que es la entidad que administra el Hospital El Salvador de Ubaté? Buenas. Hola, gente de YouTube. Aquí estamos con un nuevo video. Él era Ángel Martín Villamil Guerra. ¿Ese es el disfraz de qué? De Maringonda. ¿De Maringonda? Un niño que para diciembre de 2018 tenía 7 años.
Vivía a plenitud sus vacaciones de fin de año en La Peña, Cundinamarca, en donde sufrió un accidente mientras montaba en bicicleta cerca de la casa de su abuelita materna. Se fracturó el tórax y tuvo múltiples traumatismos en sus órganos. Los médicos siempre quisieron salvar al niño, pero no tenían los insumos. Quien nos habla en esta entrevista de Zoom desde Medellín es Paola Andrea Guerra, la mamá de Ángel. Cuando yo vi las mamás de Ubaté, sí mismo yo dije, ¿cómo una persona puede seguir administrando un hospital en esas condiciones? O sea, siguen muriendo familias, siguen muriendo, descompletando familias, muriendo niños y siguen administrando, o sea, no. Se refiere a los casos denunciados por ellos en Séptimo Día, un hecho que conoció a través de Noticias Caracol en abril de este año. Porque resulta que ayer hubo protestas en la plaza principal. Dicen los residentes de este municipio de Cundinamarca que al parecer ya son 3 menores de edad los que han fallecido. Dice que cuando vio este informe, se removieron sus recuerdos. Habían 2 médicos, una enfermera. Cuando lo empezaron a revisar dijeron, hay que trasladarlo urgente. Empezaron a pedir cosas. La respuesta de las enfermeras era, no hay, está vencido, no hay. Es decir, que ellos, con toda la intención de poder hacer algo con él, nunca encontraron los insumos. Esta situación ocurrió en el Centro de Salud de La Peña, Cundinamarca. Ese puesto de salud está conectado al hospital de Villeta. En el hospital de Villeta estaba la gerente Aixa Giovanna Cifuentes. Aixa Giovanna Cifuentes, la misma persona que gerencia el Hospital El Salvador de Ubaté desde el 16 de mayo de 2020. Ella también había estado al frente del Hospital Salazar de Villeta entre el 1 de junio de 2016 y el 31 de marzo de 2020, tiempo en el que además era la responsable de los puestos de salud que dependen de ese hospital, entre los que está el de La Peña, Cundinamarca. Según Paola Andrea, la mamá de Ángel, en las 2 instituciones se presentaron hechos muy graves. Cuando iban a trasladar el niño al hospital de Villeta, empezaron a llamar al hospital de Villeta, como diciendo, va el niño, va mal, por favor tengan todo listo. La ambulancia no está, ¿dónde está? Se fue. Cuando llegó una camioneta de un médico, dijo yo pongo mi camioneta porque necesitamos trasladar el niño porque el niño es urgente. A mitad de camino se acabó el oxígeno y ahí fue donde el niño empezó como ya a decir cosas. Mami, no me quiero morir, ayúdame. Afirma que en el caso de su hijo todo estuvo mal. Cuando llegamos a Villeta, no tenían nada listo a pesar de todas las llamadas que se había hecho. El cuarto que se supone que es el cuarto que tiene que estar listo para cuando llega una persona, un accidente, una emergencia, no tenía los insumos. Por todo el hospital corrían personas buscando cosas. Necesitaban descomprimirle los pulmones, o sea, como ponerle un aparatico para que él soltara. Por esa razón, asegura, Ángel nuevamente tuvo que ser trasladado. Esta vez a Bogotá. El niño ya iba muy mal. A la mitad del camino, llegando a Faca, cuando volteé a mirar, estaba el médico encima tratando de reanimarlo. Pero ya era muy tarde. Ángel David falleció el 3 de diciembre de 2018 y por su muerte, refiere Paola Andrea, inició un proceso administrativo contra el Hospital Salazar de Villeta, en donde para ese momento Aixa Giovanna Cifuentes también era su gerente. Asevera que la muerte de su hijo se hubiera podido evitar. Ella dice que buscó a la gerente en varias oportunidades, pero que nunca recibió respuesta. Yo no sé cómo una persona es tan insensible. No veía un poco de remordimiento en esto. Séptimo Día buscó insistentemente a Aixa Giovanna Cifuentes Beltrán, que venía a entrevistarme con la señora gerente, tanto personalmente como por teléfono. Con mucho gusto nos podemos ver el miércoles. Considero que tipo 10 de la mañana está bien. Sí. En la sede de Caracol TV. Ya les vamos a contar qué nos dijo,
Pero antes llegamos hasta la gobernación de Cundinamarca, la entidad encargada de vigilar al Hospital El Salvador de Ubaté. El secretario de Salud del departamento, Luis Efraín Fernández, fue el delegado para atendernos. ¿Qué ha pasado con esos casos? No se ha concluido como tal la investigación porque esto tiene una serie de procesos donde tienen que hacer revisita, levantan historia clínica. De acuerdo a este oficio fechado el 11 de mayo que ustedes le enviaron al presidente del sindicato, informan que iniciaron una investigación por la muerte perinatal del hijo de Caterine Alarcón. Esto fue en mayo, estamos en octubre. ¿Qué ha pasado en todos estos meses? Se inició el proceso como tal ahora administrativo, que está en los jurídicos de la Dirección de Vigilancia y Control. Es un proceso administrativo sancionatorio en contra del Hospital El Salvador. ¿Cuánto demora este proceso? Depende de las pruebas, pero tiene que salir este año. Es decir, que la Secretaría de Salud se compromete a entregar una respuesta frente a este caso antes de que se acabe el año. La idea es que nosotros al término de cada vigencia revisamos y procesos que, digamos, ya deben estar, tienen que dejarse cerrados. La vigencia es la misma que termina con el periodo del gobernador, es decir, el 31 de diciembre de 2023. Si la conclusión de la visita fue justamente suspender el servicio de cuidado básico neonatal, ¿por qué la Secretaría no evidenció las irregularidades antes de que se presentaran las muertes de los niños? Porque nadie ha dicho que las muertes de los niños haya sido por eso. Pero en ese momento, abril de 2023, se cerró temporalmente ese servicio. Se cierra temporalmente porque no había un requisito administrativo. Tenemos, por ejemplo, el testimonio del doctor William Fly y desde su experiencia como médico nos cuenta la cantidad de falencias que tiene el hospital. ¿Qué decir ahí? Son ópticas de lo que está pasando y de lo que estamos investigando precisamente. Ópticas sustentadas con fotos y videos. Esos son los insumos en materia de investigación y que tan pronto estén concluidas las investigaciones, obviamente tendrán que salir a la luz pública. Finalmente, le preguntamos por qué Aiza Giovanna Cifuentes fue nombrada en el Hospital El Salvador de Ubaté, si ya había sido cuestionada por fallas similares a las que se le señalan cuando estaba al frente del Hospital Salazar de Villeta. Tocaría mirar en qué van esos procesos investigativos porque si es del 2018, yo no era secretario de Salud. Pero ellos aseguran que más allá de estas respuestas, lo que piden es que las muertes de sus hijos no queden impunes. Que se haga justicia, nada más. Porque como una vez se lo diga a la gerente, que ojalá ella nunca pasara por esto y que se pusiera la mano en el corazón y sintiera todo lo que estoy sintiendo yo. Porque me quitaron el anhelo de ser mamá. Al regresar, ustedes conocerán si otras autoridades le han puesto la lupa a estos casos. Ya volvemos. Estos casos se han dado a conocer, primero en el municipio, que no hay respuesta. O sea, él no está enterado nada de lo que pasa en el hospital, siendo que él es un veedor de todos los habitantes. Aiza Giovanna Cifuentes Beltrán, la gerente del Hospital El Salvador de Ubaté, es la persona señalada por los padres de los niños fallecidos como la principal responsable de las fatalidades. A continuación, ustedes conocerán cómo respondió frente a las denuncias. Así termina la investigación de Paola Bermúdez. Estas familias de la provincia de Ubaté, además de señalar al Hospital El Salvador y a su gerente Aiza Giovanna Cifuentes por la muerte de sus seres queridos, también cuestionan a las autoridades que, según ellos, deberían garantizar los derechos de sus habitantes como la salud. Esta es la casa del ayuntamiento en Ubaté. Desde acá despacha el alcalde Jaime Torres Suárez. Lo buscamos para conocer su posición frente a las denuncias que recibimos en Séptimo Día. Y es que si bien es cierto que la alcaldía de Ubaté no administra el Hospital El Salvador por tratarse de una institución departamental que depende de la gobernación de Cundinamarca, también es innegable su obligación de velar por la salud de los pobladores de su territorio, según lo establece la Constitución Política de Colombia. Bueno, no conozco sino a un solo padre de familia. La alcaldía nunca ha
tenido conocimiento de ellos. Pero tanto los familiares de los niños fallecidos como la veedora social Rosa Rodríguez lo desmienten y cuestionan. Estos casos se han dado a conocer, primero en el municipio, que no hay respuesta. O sea, él no está enterado nada de lo que pasa en el hospital, siendo que él es un veedor de todos los habitantes. Han sido muchas las quejas que se han dado hasta por la emisora. Pero el alcalde Torres Suárez no es la única autoridad que debe garantizar el bienestar de los habitantes de Ubaté. Según la misma Constitución, los personeros municipales son los encargados de guardar los derechos humanos y de vigilar a quienes desempeñan funciones públicas en su territorio. Ipsis Carolina Plazas, una abogada bogotana, es la personera de Ubaté. Séptimo Día le expuso los 4 casos denunciados. Ella aseguró que solo conoció uno. Entonces le preguntamos si las denuncias públicas sobre las otras muertes no habían llegado a sus oídos. Lo escuchamos en la jornada de protestas, pero nada más. ¿Y eso hace que usted esté a un ladito y no realice ninguna gestión? Lo que pasa es que en esos episodios de dolor es bastante complicado acercarse a las familias. Pese a que sea una noticia pública, no es su obligación velar por esto que está pasando. Más que velar por esos casos puntuales en nombre de toda la comunidad, es que se hacen esas visitas de verificación para que esos casos no se vuelvan a repetir. También consultamos a la Superintendencia Nacional de Salud, entidad que ante las permanentes denuncias adelanta una investigación al Hospital El Salvador y a su gerente Aiza Giovanna Cifuentes. Indicaron que una vez tengan un resultado final, nos informarán. La gerente Aiza Giovanna Cifuentes no cumplió la cita, pero sí nos envió este mensaje de WhatsApp. ¿Qué más quisiera yo que salir a medios con este caso? Pero no es justo con las familias y con la memoria de sus hijos. Las investigaciones en curso deben continuar. Ante su respuesta, regresamos a Ubaté. Las familias querían conocer lo que dijo. Nos aseguraron que el subgerente Héctor Sendales nos atendería, pero pasaban los minutos y nadie aparecía. De repente, un nuevo mensaje de WhatsApp fue enviado por Aiza Giovanna Cifuentes a mi celular. Todos debemos concentrarnos en que esas familias obtengan la justicia que merecen. ¿Qué está haciendo ella como gerente por la justicia de nuestros bebés? Queremos que nos dé la cara, que salga y responda. Y nos diga qué fue lo que pasó. Queremos justicia por estos niños. Ellos, como lo han hecho desde el momento de sus pérdidas, seguirán esperando esa respuesta que aliviane un poco la carga que llevan en el corazón. Yo le decía, déjame Dios, con el dolor en las manos, con el dolor en mi alma, yo lo entrego. Es que lo amo, que lo extraño. Se nos llevó media vida. Él sabe cuánto lo quisimos, cuánto lo amamos. Él sabía que era el amor de mi vida, que lo esperaba con ansias. Todos los casos que les presentamos esta noche están en investigación por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, la Secretaría de Salud de Cundinamarca y la Procuraduría General de la Nación. Serán estas entidades quienes determinen con exactitud si hubo o no negligencia médica y si la gerente Aiza Giovanna Cifuentes debe o no responder por las muertes de estos niños.